Bueno, mi relación con la escuela pública, haciendo un poquito de memoria hacia mi vida, mi trayectoria es desde que era chiquita, que empecé la escuela primaria. Yo tengo muchos años, de manera que en aquella época la escuela primaria se empezaba a los 8 años. Y había primero inferior y primero superior, y hasta sexto grado. Y yo nací acá en Buenos Aires y estábamos viviendo en ese momento en Liniers. O sea que empecé mi experiencia escolar en una escuela de Liniers. Después nos fuimos trasladando a diferentes lugares de la provincia por el empleo de mi papá, que era jefe de correos. Así que fui conociendo no solo la escuela de la capital federal, sino las escuelas de las provincias. Bueno, realmente tengo todos muy buenos recuerdos. Primero que yo era una chica estudiosa, terminé el sexto grado en la ciudad de La Plata, con un boletín casi de todos 10, ¿no? O sea que, pero porque me gustaba estudiar, porque me gustaba cumplir, y además me sentía muy bien en esa escuela donde, por esas razones de mi propia personalidad, yo soy bien extrovertida, si había que recitar, recitaba, si había que bailar, bailaba, si había que disfrazarme de paisana y el pericón, también lo hacía, siendo chiquita, y también hacía los pizarrones de efemérides, porque me gustaba dibujar. Entonces también escribía poesías, y entonces esas poesías yo se las mostraba a mi maestra de quinto grado, y ella me decía qué bien, porque era de Belgrano, de la patria, de la guerra, porque me impactaba mucho el tema de la guerra y los niños de la guerra. Bueno, y a mí se ve que alguna influencia visual me ha tocado que mi obsesión eran los niñitos, los que quedaban huérfanos. Qué destino que después vengo a tener el resto de mi vida buscando niños, ¿no? También víctimas. Bueno, todos recuerdos muy lindos. Y alguien me preguntó una vez, ¿qué maestra te quedó más? Todas fueron muy buenas. Pero hubo una, que ya no vive, que era la que leía mis poesías porque ella era poetisa, Sara del Carmen Ugasi, una señorita de La Plata. Y siempre yo que puedo le rindo mi homenaje porque era la maestra. Carácter, justicia y cariño. No era melosa, era justo lo que tenía que tener como condición una maestra. Siempre digo porque después fui yo maestra, porque me parece que de todo eso me nace la vocación desde chiquita de decirle a mi mamá, mamá, yo quiero ser maestra cuando sea grande. Y ya empecé a ejercer un poquito esa docencia infantil porque fui catequista en la iglesia del barrio de Tolosa, donde yo vivía. Yo tendría 10, 11 años y le enseñaba a chiquitos de 8, de 7. Y después también las compañeritas mías que no entendían matemáticas, las traía a mi casa, les ayudaba. O sea, siempre esa vocación de enseñar. Y bueno, pude ejercer la docencia, fui muy feliz, pero fui sorprendida de que en realidad mi formación ciudadana, o sea, como en una ciudad con un programa de formación docente, no me daba ninguna experiencia real de la realidad, valga la redundancia, que me iba a tocar vivir. Porque fui a una escuelita nacional, de las que se llamaron entonces Laines, escuelas que ocupaban un lugar que otras escuelas de esa provincia no ocupaban. Lugares desfavorables, muy humildes. A mí me tocó ir a una escuelita con el guardapolvo todavía de la secundaria, el moño atrás, ¿no? Y llegar a una escuela donde yo no sabía atender 4 grados conjuntos. Y la directora me dice, señorita, usted va a tener tercero, cuarto, quinto y sexto. Me dio a los alumnos, me metió en una habitación sin ventilación, que era una casa antigua de esas tipo chorizo,
donde el piso era de ladrillo. Yo no venía de una familia, no, pero yo vivía en una ciudad y las escuelas donde a mí me hicieron dar práctica eran escuelas donde no faltaba nada. Entonces, en eso tuve que adaptarme, pero pude volcar todos mis amores a esa escuela porque eran chicos muy humildes, muy buenos y esperaban tanto de la maestra, ¿no? Así que éramos un poco maestras, asistentes sociales, educacionales, no había nada de eso en ese momento ahí. Pero trabajé muy bien y con mucha libertad. Existía no el Ministerio, sino el Consejo Nacional de Educación. No me acuerdo bien el número de la escuela donde empecé, en Liniers. Después estuve como alumna en Saldungaray, provincia de Buenos Aires, cerca de Sierra de la Ventana. Después estuve en General Conesa, un pueblito fantasma, que mi papá era jefe de correos, realmente creíamos que estábamos en otro mundo porque no había médicos, no había iglesia, no había nada. Y General Conesa está cerca de la costa, ¿no? De San Clemente del Tuyú, para esa zona. No sé cómo estará ahora, quizá hoy está lindo. Y ese año lo perdí, tercero, porque se inundó el pueblo y tuvimos que salir de la oficina de mi papá en bote para Buenos Aires y ya después mi papá no quiso más porque tenía hijos para educarse, ya mi hermano mayor tenía que empezar la secundaria. Entonces me tocó hacer también periodos en Capital Federal, ¿no? en Flores, en el barrio de Flores. Ahí fui a una escuela de acá, de Buenos Aires, y después terminé en La Plata, en un barrio llamado Tolosa, en la escuela número 31. Hice tercero de nuevo, cuarto, quinto y sexto. Ahí es la mayor de mi experiencia en una escuela primaria. ¿Y tu secundaria? Porque hablaste mucho de la primaria. ¿Cómo es? Sí, bueno, la secundaria me pasó algo bastante incomprensible, por no ponerle otro término. Yo dije que era una alumna de 10. Matemáticas para mí siempre fue así. Ni hablar de hacer un relato, una composición o un dibujo, ¿no? Yo tuve que dar examen de ingreso en el normal número 1 de La Plata para hacer la carrera docente. Rendí el examen y no ingresé porque no me alcanzó, mi examen no estaba bien. Entonces yo dije, no puede ser. Y le dije a mi mamá, mamá, tenés que ir a preguntar por mi examen y que te lo muestren. Porque yo no puedo haber hecho nada mal porque era para mí pan comido. Y no se lo quisieron mostrar. Entonces yo creo que ahí hubo algo raro. Entraron otras personas, no las que no teníamos cuña. Es triste, ¿no? Qué triste. Sí. Entonces, ¿a qué escuela voy a ir? Yo quería ir ahí. Y entonces un familiar me propone ir a una escuela privada, pero era costosa. Mis padres no podían, así que me dieron una media beca y me recibí en la Escuela de la Misericordia, una escuela privada de monjas, de los que tengo los mejores recuerdos. Mira, las maestras entonces, y como me tocó a mí también, le enseñábamos todo. No había áreas como hay ahora. Todo teníamos que enseñar, historia, geografía, matemáticas, lengua, bla, 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 todo. Hasta ejercicios físicos, que yo aprovechaba para enseñarle a los chicos a bailar el folclore. Entonces les ayudaba a vestirse de paisanitas a ella y a los chicos. Como eran medio del campo, bombachitas tenían, o sea, por ahí una botita también. Bueno, y también el Club de Niños Jardineros, la Cruz Roja Infantil, todo eso lo llevé allí. O sea que teníamos todas las materias, no estaba dividido en áreas. Y no recuerdo ninguna maestra que yo hubiera... No, porque
Cada una tenía lo suyo, pero yo creo que un maestro, si el alumno le responde, le cumple, no tiene ningún gesto que uno después lo recuerde como injusto, porque yo creo que más que nada en los niños queda marcada la injusticia. Cuando se le castiga o se le reprocha o se le llama la atención por algo injusto, eso es lo peor. Y si es justo, bueno, sabe que no hay ahí, es verdad lo que está diciendo. No me pasó nunca. No me pasó nunca, felizmente. Claro, tarde o temprano los chicos entienden como el porqué del reto. Claro, es que no hubo oportunidad, porque yo no recuerdo que mi mamá haya ido nunca a la escuela, porque nunca la llamaron por nada. Entonces, si yo no daba trabajo, si yo cumplía, si llegaba a horario, siempre iba impecable. Mi mamá era una persona dedicada a sus hijos. No recuerdo ninguna maestra, en este momento estoy haciendo memoria de aquellas maestras que tuve, y las recuerdo con mucho afecto. Bueno, yo creo que la escuela pública alberga lo que es la igualdad. Ahí no hay personas mejores ni peores que otras, o sea, personitas. Vienen todas a aprender y se les enseña. En las escuelas privadas, me consta, hay preferencias de acuerdo a tu nivel económico. Si te casás con más plata, te ponen la alfombra roja, y si no, te la sacan porque pagaste menos y te casás con otra. O sea, es triste, pero es así. No hay preferencias sociales en una escuela del Estado, la escuela pública. Los chicos son todos iguales, son niños, y tal es así que, bueno, una maestra puede enseñar en una escuelita del interior con chiquitos muy humildes y morochitos, o una escuela donde el nivel sea mejor y puedan traer. ¿Por qué? Porque el maestro, por lo menos en mi época, llevábamos todo a la escuela. Mis alumnos no tenían libros, no tenían materiales. Entonces, vos ahí volcás eso que tiene que ser como condición sine qua non para ser maestro, que es el amor y la ayuda al chico. Yo me venía ahí, no lo digo para vanagloriarme, sino que lo hacía yo y las otras maestras también, cuando fui directora también, a buscarle zapatillas de esas que ahora se llaman, se llamaban de segunda, antes por algún defectito, y valían más económicas, la cooperadora, y yo venía y compraba, y los delantales, y llevarles útiles, y tratar de conseguir lo mejor para ellos, para que vinieran a la escuela, porque no venían, no tenían calzado, no tenían ropa. Entonces todo eso era parte de una dinámica de colaboración sin distinción de riqueza, ¿no? Porque había otros chicos que sí podían. Dentro de ese mismo grupo había chicas que tenían un nivel económico bastante bueno, pero siempre el más desprotegido es el que más necesita, ¿no? Y no dárselo como una limosna ni nada, sino como una obligación, porque los chicos tienen pudor también, ¿no? Y a veces sufren, y eso es malo, marca. Yo creo que la escuela pública es la imagen de la democracia, porque se practica la democracia, ¿no? Habrá también otras que no son tantas, pero no depende del modelo de la escuela, depende de quien dirige una escuela, que la escuela sea democrática. Nosotros nos manejábamos en las escuelas Laínez con el Estatuto del Docente, la Ley 1420, y un modelo de plan de trabajo excepcional, donde ese modelo que nos daban como obligación para cumplir todo el programa del año en todas las materias, se podía implementar en la llanura como en la montaña, en el hielo como en el desierto, porque tenía todas las características, era excelente en aquella época.
Bueno, yo estoy alejada de la educación porque me jubilé hace muchos años, en el año 78, y yo creo que si yo vuelvo a la escuela ahora encuentro otra escuela, con otras formas también modernas de trabajar, por áreas, primero, segundo, con toda la informática, la modernidad que yo no manejo, ni quiero. Yo tengo el lápiz y el papel y mirá, no me sacan de eso. Yo no te aprieto un botón ni loca, porque pienso que es la bomba atómica y va a volar todo. Porque no sé ni quiero, ¿no? Entonces, yo no sé hoy en día cómo son los programas de las escuelas. Lo que sí me asusta es que se ponga al alumno mucho en contacto con esa tecnología que no es un ser humano, es una máquina. Y que entonces, a ver, qué bárbaro que todos los chicos de las provincias tengan su netbook, porque ahí van a tener la información. Pero no es la netbook, hay otras formas de contacto del chico, que no es la escuela, es el hogar también, donde están frente a una maquinita, donde uno los oye discutir con ese nada, pelearse con ese nada. O sea, que es bueno que estén usando la tecnología y la modernidad, porque es así el mundo, pero que no dejen de ir al campo a ver las ovejitas, las vacas, las mariposas, cómo crece una planta. Nosotros hacíamos el herbario, cómo crecía, cómo se desarrollaba la planta, o hacíamos el hormiguero artificial para ver cómo trabajaban las hormigas, o llevábamos el algodón, la planta, para ver cómo era, porque por ahí, en algunos países muy modernizados del mundo, conocen las gallinas en los zoológicos. Yo quiero que los niños conozcan las gallinas en el gallinero, en el campo, que te agarren una flor y la huelan, ¿viste? Que arranquen las frutas de un árbol, porque ese es el mundo, ¿no? Que no sea tan técnico. Yo una vez estuve en un acto, había como 400 maestros, estaba el ministro también y todos, y yo tenía que hablar, no sé, las cosas que dije, pero una de las cosas que dije, que felicitaba repartir las netbooks y todo lo demás, pero que les recomendaba a las maestras dos cosas: moderar el contacto del chico con esa máquina, y segundo, el que no ama a un niño no puede ser docente. Si no amás, pero amar al niño, no podés ser docente. Por más que seas doctora en no sé qué, no sirve. El amor es todo. Sí, es una pregunta un poco difícil porque es como tener una bola de cristal, ¿no? Pero yo te cuento que las abuelas, y yo personalmente con gusto enorme voy a las escuelas a dar charlas sobre quién soy, lo que hago, con el respeto y el lenguaje necesario para el que está escuchando, de acuerdo a la edad y todo eso. Entonces, y esto va al futuro, para darte una respuesta, cuando los chicos que tienen 11, 10 años y entienden todo lo que les estoy diciendo porque han sido preparados por sus docentes, me preguntan, entre otras preguntas, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros? Entonces yo le doy estos consejos, que es para el momento y es para el futuro. Primero que nada, estudiar. Porque el que no estudia es esclavo del que sabe más, porque le miente y no hay forma de discutirle porque no hay un conocimiento. Estudiar, estudiar, estudiar. Lo otro, ser respetuosos con los adultos, maestros, padres, ancianos, y con el diferente.
no discriminar, sino ser compañero, ser solidario, la solidaridad. Y después, ser partícipe, como lo están siendo ahora, del acontecimiento histórico del país. Porque lo que yo les conté pasó. Y hay un futuro para que no vuelva a pasar. Entonces, si en vez de ver pasar la historia y criticamos, nos metemos en la historia y participamos, vamos a tener derecho a opinar, a hablar. Entonces, júntense. ¿Qué podemos hacer? El día que quieran, júntense. El que le gusta la poesía, el que le gusta el teatro, teatro. El que le gusta el deporte, fútbol, allá. Porque mañana van creciendo y van a decir la política. Y chicos, les digo, no sé, a lo mejor entre ustedes está el futuro presidente o presidenta. O sea que les digo eso para que sean buenos ciudadanos, buenas personas. Yo creo que lo que hay que fomentar es eso, ¿no? La bondad, ser buena gente. Bueno, el poder hegemónico generalmente alimenta el bienestar de las escuelas privadas, porque es un negocio. No piensan en el chico, piensan en el negocio, ¿cierto? Pero hay una sociedad donde están los maestros que piensan en el niño, en el que hay que educar. Y el maestro es un ser generoso, es un ser que se da, se brinda. No por nada ganamos poco. Los sueldos nuestros siempre históricamente fueron pequeños. Y a veces dejábamos casi el sueldo en la escuela. Cuando yo hablo que le llevaba a todos los chicos, le llevaba todo. Entonces es como un sacerdocio, como una especie de misión, el verdadero maestro, no el que va feliz a la escuela y que va para dar solución. O sea, claro, hay gente que la escuela la ve como un negocio y tienen unos edificios fabulosos, ahí no hay una manchita, ahí los baños funcionan, los pizarrones están, nunca faltan las tizas y todavía se usan, y todo el material didáctico necesario. En el otro, el maestro tiene que llevarlo, dibujarlo, darle a los chicos, porque a lo mejor no tienen un diario para leerlo y traer la noticia y desarrollarla desde los puntos que quieras, ¿no? O sea que hay una diferencia muy grande, pero el docente se conserva puro. No así los que gobiernan por ahí, los que deciden, que están mirando de otra manera la cuestión, sino el actor principal, que es el maestro, se mantiene puro. A veces se cometen errores, ¿no? En una lucha, siempre por algo, se pueden cometer errores, pero nunca es por un afán mezquino, sino que si ganás mejor, rendís más. Si tenés una escuela limpia, vas a estar más cómodo. Si no tenés que ir a buscar a ver el agua a la vecina porque se cortó, vas a estar más cómodo. Entonces, eso es una obligación en las escuelas públicas del Estado. Entonces hay que bregar para que el Estado mantenga las escuelas con dignidad, ¿no? Dignidad de los chicos. Buenos bancos, buena comodidad, luz. Yo en esa escuelita que tenía, que era una casa chorizo, no tenía luz, tenía una puerta que cuando la cerraba era la única salida y después una estufita eléctrica cuando hacía frío. Entonces les enseñaba a mis alumnos que venían de ranchitos o de vivir a veces en cuevas. No se humillen pensando de que porque viven así son distintos al que vive mejor. Porque hoy ustedes están acá en la escuela para aprender que cuando sean grandes no se tienen que avergonzar si vivieron en un ranchito con una ventanita así, pero sepan que van a vivir a lo mejor en una casa con una ventana grande, porque la ventana es aire, luz, salud. Para eso vienen a la escuela, para educarlos, para mejor, no para bochornarlos.